Génesis capítulo 34, verso 1 al versículo número 7. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Verso 1, verso número 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Verso número 4. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Pongamos esta meditación en las manos del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hora, oh Dios, estamos delante de tu presencia nuevamente para poder escudriñar tu palabra. Háblanos a través de ella. Permite, Señor amado, que tu pueblo pueda, mi Dios, en ti, no solamente nutrir su conocimiento, sino encontrar, oh Dios, un rema de parte tuyo, un poder, Señor amado, de tu Espíritu para sus necesidades espirituales. Sea conforme a tu gracia y a tu misericordia en esta mañana, mi Dios. Trata también con nuestros pequeños, los niños que están recibiendo la instrucción en cada una, Señor amado, de las clases de la escuela bíblica dominical. Que tu Espíritu Santo reparta en equidad, Señor amado, y con grandeza de tu amor, de tu piedad, de tu Espíritu. Te lo pido, mi Dios, conforme, Señor, a tu voluntad, esperando un milagro en esta hora. Te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Para aquellos que iniciamos por primera vez un estudio de la Escritura, recordemos ciertos antecedentes justamente de este capítulo y de estos primeros 7 versículos ya previamente estudiados. Recordemos que en este capítulo se narra acerca de un hombre llamado Jacob, su trayectoria a la hora de encontrar en Dios, su dirección, ya que Dios le había solicitado que regresara a la tierra donde había salido, es decir, en Beersheba. Eso ya lo habíamos estudiado. Dios le manda a decir a Jacob: sal ahora de tu lugar y anda a la tierra de tu nacimiento, porque allí yo voy a engrandecerte. Pero por una extraña razón, Jacob no avanza hacia su territorio donde Dios le había dicho que vaya, sino que se queda en otro lugar. La Escritura menciona que este hombre había estado viviendo con su tío Labán, fuera de un lugar llamado Beersheba. Se había ido directamente a la región de Padán Aram. De este territorio, este hombre avanza hasta Peniel. Aquí él tiene una lucha con un varón que le sale al encuentro y toda una madrugada pelea su bendición. Aquí Dios le cambia el nombre por el nombre de Israel, pero luego avanza y se queda en Sucot, y años más tarde avanza y se queda en Siquem, y no desciende a donde Dios le había dicho que tenía que ir. Ahora, en ese trayecto, acompáñenme al verso número 17 del capítulo 33, Génesis 33,
verso 17, la Biblia dice, y Jacob fue ¿a dónde? Fue a Sucot, a esta región, antes de pasar el río Jordán. Dice, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó su nombre de aquel lugar Sucot. Sucot significa cabañas. Verso número 18. Después Jacob llegó sano y salvo, y dice, y fue hacia dónde? Hacia la ciudad de Siquem, al otro lado del Jordán. Versículo número 18. Nos dice, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó, dice la Biblia, no en la ciudad, acampó, dice, ¿dónde? Dice, delante de la ciudad, es decir, en las afueras de la ciudad, o frente a la ciudad, y compró en ese lugar una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor. Recuerden que Amor era como una especie de rey en esa ciudad, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erguió o levantó aquí un altar y lo llamó el Eloheo Israel. Sí, el Señor o el Dios de Israel. Ahora, cuando entramos en el capítulo 34, recuerden que todo esto ya lo habíamos analizado. Jacob planta su tienda, ¿sí?, a distancia de la ciudad, dice, ¿cómo se llamaba? De la ciudad de Siquem. Él se queda en las afueras y compra, dice la escritura, una heredad. Recuerde que había pasado alrededor cerca ya de ¿cuántos años? ¿Cuántos años había pasado de que había salido ya de su tío? Y se establece tanto en Sucot y luego va a Siquem. 10 años. Amén. Recuerde que Jacob, a la edad casi de 20 años, sale de su parentela huyendo de Esaú y se queda a vivir con su tío. ¿Cuánto tiempo? 20 años más, es decir, 40 años. Y entre Siquem y Sucot, este hombre se queda morando alrededor de 10 años. Recuerde que cuando Jacob tiene su primer encuentro con Esaú, su hermano, todavía todos sus hijos eran unos niños pequeños, sí. Pero en ese lugar entre Siquem y Sucot ya sus hijos crecen de tal manera que ya Dina, sí, una de sus hijas, ahora siente curiosidad de inmiscuirse o de tratar de averiguar cómo se vive dentro de la ciudad misma llamada Siquem. Ahora, dice la Biblia en el verso número 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿A qué fue? La Biblia es clara en ese versículo. ¿Fue a qué cosa? ¿A dónde fue Dina? ¿Qué dice? Lea por favor el verso número 1. Recuerden que estamos estudiando la Biblia. Puede participar con total libertad. ¿Fue a ver qué cosa? Fue a ver a las hijas del país. Sintió curiosidad, sintió de alguna manera una atracción para saber cómo eran las muchachas, sí, de la ciudad. Así como cuando a veces, si uno vive alejado de la ciudad, vive en el campo, si la gente le habla mucho o ve en la televisión de pronto, sin propaganda, y dice, yo quisiera visitar, yo quisiera conocer el malecón, yo quisiera ir a la playa, yo quisiera ver cómo es el ambiente dentro de la ciudad. Esta muchacha llamada Dina, obviamente era una muchacha totalmente ajena a cómo se vivía dentro de la ciudad. Si bien es cierto, veía caravanas que entraban, veía caravanas que salían, ella en sí misma no ingresaba en la ciudad por una restricción, me imagino yo, de su padre y de su madre. Pero, mi querido hermano, la curiosidad pudo más en ella y se vio o se ideó la forma de ir hacia la ciudad. Amados hermanos, esta muchacha, vuelvo y repito, no encajaba por su forma de la crianza, por sus costumbres adquiridas de papá y mamá, no encajaba en esa sociedad. Pero igual ella hizo un intento de ir a ese lugar y lo logró. La Escritura menciona en el versículo número 2 que esta muchacha que fue a ver a las hijas, le salió, diría yo, el plan al revés. En vez de ella ir a conocer, fue a esa ciudad y terminó más bien siendo conocida. Y cuando hablo de conocida, hablo de que fue, de alguna manera sorprendida y violada en esa ciudad.
La escritura, mi amado hermano, recuerde, me hace mención de Dina, una mujer, por cierto, le digo, fuera del marco, sí, referencial de todas las mujeres de aquel lugar. Ella fue y vio. Me imagino que ella ingresó en la ciudad y dijo, uy, las muchachas son diferentes como las mujeres que vivimos, ¿en dónde? Allá en las cabañas, allá sí, donde habían comprado una heredad. Las muchachas se visten diferente. Y aquí hay algo importante que usted tiene que rescatar, ¿sí? en este texto bíblico. Una hija de Dios, una chica cristiana, ¿sí? Cuando pudiera también aprovechar el texto y hablar acerca de los chicos también, pero vamos a concentrarnos en este momento en las damas. Si una muchacha cristiana de pronto puede también sentir curiosidad por el estilo de vida o por las normas que pueden llegar a, en este caso, a controlar a las muchachas inconversas o a las muchachas no cristianas. Amados hermanos, y esto puede llamar mucho la curiosidad en gente que es recatada, gente que de alguna manera es criada, como se suele decir, chapadita a la antigua. Sí, una madre cristiana siempre está pendiente de que su hija se vista bien, de que no vaya con ropa exagerada, de que de pronto no use maquillaje, sí, es decir, la guarda, la reserva. Pero la muchacha, cuando sale a la ciudad, ve un entorno totalmente diferente, distinto. Y la muchacha también quiere comenzar, ¿sí? ¿A qué cosa? A experimentar, ¿sí? Lo que hacen las otras muchachas. Ahora, eso refiriéndome a las chicas. No se diga también acerca de los muchachos. Ahora, recuerde que esta muchacha, la Biblia dice que era, ¿qué cosa? Era virgen, era una doncella. Cuando se habla de doncella, se habla de una muchacha que no solamente sí, ha guardado su cuerpo en la parte sexual, sino que también es una muchacha que se ha sabido sin mantener al margen y se ha hecho respetar en todo sentido. No son las típicas muchachas que ven un chico y se les tiran encima y la abrazan. ¡Ay, lo andan sobando! No. Ni ellas tampoco permiten que nadie se les acerca y a manosearlas como que si fuese un objeto. Ellas suelen mantener la distancia, el respeto y obviamente sí, así se hacen valorar. Usted no me va a dejar mentir. Cuando un muchacho sabe que una muchacha es regalada, sí, el prestigio de ella está por los suelos. ¿Verdad que sí? Está por los suelos. Todo el mundo la considera, ¿quién es? Puedo utilizar simplemente un nombre, ¿no? Es Julia, por ejemplo. No sé si alguien se llama Julia por acá. Sí, solamente di un nombre al azar, ¿no? Esa Julia es regalada, esa vacila con cualquiera. Sí, amado hermano, y así usted no puede establecer, ¿verdad? Como una persona de esa cualidad, de esas características, no puede establecer un hogar. Siempre usted va a ser mal vista, mal señalada, sí, y eso va a crear a la larga en usted una frustración. Ahora, la escritura menciona que Dina fue a ver a las hijas del país, las vio y obvio, ¿no? Vio un sistema dentro de la ciudad totalmente distinto, obvio. Mientras en casa ella sí está cuidada, está protegida, ella avanza a la ciudad, en la ciudad la gente es más libertina, tiene mayores, por así decirlo, placeres a la mano, beben, sí, se dedican a las fiestas, y me imagino que esta muchacha quedó totalmente exhorta y dijo, wow, ¿sí? ¿De qué manera se vive dentro de la ciudad? O cómo es el entorno fuera así de los parámetros de la protección o la cobertura de un padre y de una madre que siempre está queriendo protegerla. Amados hermanos, en ese sentido, Dios sí nos está de alguna manera a nosotros exhortando, llamando la atención para que tengamos cuidado siempre de nuestros hijos. Sean estos varones o con mucha más razón mujeres. Se sobreentiende que una dama tiene mucho más que perder que un muchacho. Amén. Ahora, la escritura menciona en el verso número 2 que la vio, ¿sí? Ya estando ella en ese entorno, ¿sí? ¿Quién la vio? La vio, dice la escritura, Siquén. Ahora, si usted viene al versículo número 19, Siquén era un príncipe, pero no era el príncipe azul. ¿Sí? Hay muchachas que desde su niñez, sí, de tanto ver películas, sí, sueñan simplemente, no, con casarse con un príncipe. Sí. ¿Cuántas chicas aquí quieren casarse con un príncipe? ¿Ah? No. Bueno. No, hermano, con un artista que me voy a casar. Cuidado, mi querida hermana. Sí, tenga mucho cuidado. Amado, sí, ella sí fue de alguna manera sorprendida
sigue, dice en el verso 2, y la vio Siquem. Mire que ella fue a ver a las muchachas para ver cómo era el asunto, pero ella terminó siendo objeto, sí, ¿de qué cosa? De intereses oscuros por parte de un príncipe. En el versículo número 19, recuerde que Siquem era hijo de un rey. Verso número 19 dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de ¿quién? Padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Sí? Verso número 2 del capítulo 34. Y la dio Siquem, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra. Él la dio, me imagino, es que era obvio, mi amor hermano. Imagínense, ver algo de esto, sí, o esto, a ver a una muchacha totalmente, sí, diferente, recatada. Las otras exhibiendo todo y ella bien tapadita. Las otras de pronto bien pintadas y la otra bien, sí, bien cauta. No digo que no se arregla. Una chica debe arreglarse, pero no debe de caer en la exageración. Igual que un muchacho. Debe estar bien arreglado, pero tampoco no puede caer en provocación. Amén. Sí, ahora, esta muchacha, obvio, causó sensación en el lugar donde fue. Los chicos de aquel lugar estaban ya de alguna manera acostumbrados a ver muchachas alegres, muchachas regaladas, muchachas que brincan de aquí para allá como conejo. Cuando llegó esta muchacha, sí, toda recatada, toda timorata, sí, de alguna manera esto llamó la atención ¿a quiénes? A los jóvenes, sí, de aquella ciudad. Y dijeron, mira, ahí está, mira esa muchacha. Nunca, ¿quién conoce? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y llamó la atención en medio del entorno. Y obvio, la Biblia dice que un príncipe le puso el ojo. Amado hermano, no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. No todos, mis queridos hermanos, aquellos que pueden tener, por así decirlo, fachada de príncipe, es tu príncipe. Jesús, mi amado hermano, sí, tu Dios, Él es tu príncipe, tu rey, tu Señor, tu amo, tu dueño, tu esposo. Él es el todo de tu vida. Y Él es el que se encargará de poner delante de ti a tu verdadero príncipe. Amén. De pronto tú puedes ser, ahora sacando un poquito del contexto, no del estudio bíblico, de pronto hoy puede tener fachada de sapo, pero si lo besas, no, es decir, si le pides a Dios, será tu príncipe. ¿No? Así dice así se ven las caricaturas. Ahora, amado hermano, sí, no necesariamente un joven, una jovencita debe guiarse por las apariencias. Amén. De pronto usted puede ver un chico hermoso, cristiano, con Biblia, pero no necesariamente esa es la pareja para tu vida. Sí, porque, amado hermano, solamente Dios conoce lo que puede haber en el corazón. No nos podemos, sobre todo los muchachos, no se pueden dejar sorprender. Ay, hermano, se sabe la Biblia. Está bien que se sepa la Biblia. El asunto es que la viva. Amén. El asunto es que esa palabra que tanto se la sabe, la ponga por práctica. Eso es lo que a la verdad sí debe uno de estimar, sí, para poder ver valores favorables a la hora sí, de querer tener una relación. ¿Sí? Ahora, los chicos la vieron y Siquem, ¿qué hizo Siquem? Siquem le puso el ojo, vio la diferencia entre las muchachas de la ciudad y cómo se vestía o cómo se presentaba una chica, sí, decente. Amados hermanos, pero yo aquí quiero poner el dedo en la llaga. Sea como fuere, sí, así sea que ella haya tenido una bonita apariencia, recatada, ella estaba en un lugar donde no tenía que estar. Amén. Ella estaba en un lugar donde no tenía que estar. Sí, muchos muchachos yo oigo decir que van a ir a ciertos lugares a buscar la tentación para vencerla. No. Usted tiene que entender, mi querido hermano, sí, que Satanás, el diablo, nuestro adversario, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amados hermanos, y si nosotros nos ponemos delante de sus fauces, Él nos va a tragar. Es decir, que usted y yo debemos de estar advertidos y debemos de estar a distancia del peligro. No podemos exponernos. La Biblia dice que aquel que piensa estar firme, tenga mucho cuidado en no caer. Amén. Si
Si usted sabe que ahí es peligroso que usted camine, que es peligroso que usted dé vuelta, usted no debe de buscar esos lugares, debe de mantenerse al margen. Es verdad que le puede dar curiosidad como joven. Oye, hermano, ¿y cómo es una discoteca? Yo he hablado con muchos muchachos y tienen curiosidad, y está bien que tengan curiosidad. No es pecado tener curiosidad de las cosas. Así como preguntan que cómo es el sexo, cómo es la vida, a qué se refiere el asunto de la virginidad, de la menopausia, preguntan acerca de la menstruación, preguntan acerca de muchas cosas. Y es bueno que pregunten, pero tienen que tener un orientador que es tema de Dios para que le dé respuestas correctas. Porque no es lo mismo encontrar un significado a las cosas en la esquina que encontrarlo en la casa. Porque afuera el consejo es con malicia, pero en el hogar el consejo es con educación, es con valores, temiendo de Dios. Amados hermanos, esta muchacha, si bien es cierto, es una muchacha decente, una muchacha, por así decirlo, no contaminada, igual con sus propios pasos se fue a meter en una ciudad donde ella nunca debió haber estado. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, uno va inocentemente a ciertos lugares o con inocencia acepta inclusive hasta una bebida y oh sorpresa, la bebida tiene droga? La invitación no salió como tú lo esperabas. Ay, mamá, no se preocupe, es mi mejor amiga y ella te va a llevar a la casa de un amigo de ella que también es su mejor amigo. Amados hermanos, son muchas cosas como estas las que hacen crear ambientes de inseguridad y uno confiadamente o ciegamente que dice, ya vaya mijita, porque yo conozco a su amiga. Pero amado hermano, yo no le estoy diciendo con esto que usted debe de enclaustrar a sus hijos, pero sí debe de ser cuidadoso en los pasos en los cuales andan nuestros hijos. Usted tiene que ser meticuloso con esto. Y tiene que crear en ellos, amados hermanos, un ambiente favorable para que ellos puedan caminar con seguridad. Ahora, esta muchacha es vista, dice la Biblia, por Siquem, el príncipe de aquel lugar. Y obvio, como todo un hombre de mundo, como todo un muchacho galán, dicen los chicos, grillo. No, así dice el muchacho, ¿no? O Romeo para la gente más antigua. ¿Sí? ¿Qué hace este hombre? Versículo 2. La vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la debe haber parlamenteado. No creo que de entrada la haya abordado. Pero debió haber sido muy salamero, muy astuto. Y de un momento a otro, a la chica que fue simplemente a ver cómo era la ciudad. Este hombre la comenzó a ¿qué cosa? La comenzó, dice el muchacho, la comenzó a parlamentear. Una muchacha recatada, era una doncella toda cubierta hasta el cuello. Si hubiese sido en nuestro tiempo como una Biblia, ¿cuántas andan así? Esta muchacha andaba toda recatada, callada. Simplemente fue a ver, recuerden, simplemente fue a ver. Amados hermanos, pero hay cosas que cuando se vean muy sencillas pueden ser muy peligrosas también. Muy peligrosas. A veces entre chicas, ¿y cómo será? A ti ya te han besado, ¿y cómo será? Dice la muchacha inocente. Claro está. La otra, la amiga, la dañada, dice, ay, te estás perdiendo, anda, mira que esto es así, agarra una naranja y ahí. Amados hermanos, hay cosas que deforman, que no construyen a nuestra vida. Amén. Así también pasa con los muchachos. ¿Y cómo será tener relaciones sexuales? Y pregunta al otro, y como el padre no está ahí, la madre no está ahí para orientar, acerca el primer patán de su compañero y dice, mira, ¿sabes qué? Mejor mastúrbate y vas a ver qué se siente. Y son cosas como estas, justamente, que son aparentemente inocentadas, las que llegan a corromper el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque ahí es donde quiere entrar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, para los que veo que están asombrados y horrorizados con mis palabras, esta es la clase de escuela dominical de adultos. Amén. Si no se entera aquí
¿Dónde se va a enterar? Afuera, donde salen con un título y dicen, sí, permítele a su hijo que se masturbe. ¿Verdad? Así es el consejo ahora. Amados hermanos, no. Nosotros debemos de ser guía para nuestros hijos. Amén. Mientras el muchacho, utiliza un término, no digo vulgar, un término general, mientras el muchacho sea más inocente, dicen otros, más zanahoria mejor. Porque debe de ser así, debe de ser inocente, no debe de haber en él perversidad, no debe de haber en él ningún tipo de mal. Y llegar a una relación, llegar a un matrimonio, sí, de una manera como lo llegaría también una correcta dama. Debe de ser doncella y virgen, así también deben de llegar nuestros jóvenes. Doncellos y vírgenes también. Amén, jóvenes. ¿Se fueron? Así tiene que ser. Y si no ha sido así, hoy es tiempo para pedir perdón y solicitar de Jesús limpieza de pecados y no volver a contaminarse. Amén. Amén, jóvenes. Gloria a Dios. Ahora, la muchacha penosamente termina, ¿qué cosa dice la Biblia? Verso número 2. A Dios y que hijo de amor, hebreo príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella. Imagínense, un día fue para allá, sí, simplemente observar y cómo vino a la casa. Mamá, si yo no sabía qué me pusieron, simplemente amaneció y ya me habían fracasado. ¿Cómo actúa un padre en ese sentido? ¿Cómo poder, amado hermano, lidiar con una situación como esta? Es por ello mejor prevenir, como se suele decir, antes que lamentar las cosas. La prevención, amado hermano, debería de ser el recurso de la mano de todo buen creyente, sabiendo inculcar en los suyos los valores de la palabra de Dios para no estar expuestos a la malicia o a la maldad de los hombres. La Escritura nos dice en el verso número 2, nos dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Verso número 3. Pero algo sucedió. Luego de esta muchacha, así que fue deshonrada. Ahora, aquí me viene a mí a la mente algo de una experiencia que la logramos vivir con una muchacha cristiana que asistía a la iglesia. Esta muchacha, como toda jovencita, ¿sí?, era viva, irradiaba luz, por así decirlo. Una muchacha inocente irradia luz, pero por cosas, no digo del destino, sino más bien por dejar puertas abiertas. Muchacha era un poquito, digamos, acelerada, media grilla nomás, media. Sí, dejó muchas puertas abiertas y de un momento a otro se cometió algo que no tenía que cometer. Sí, se enamoró. Digo yo que no se enamoró, tuvo atracción por otro muchacho cristiano y terminaron acostándose. Muchachos, mi querido hermano, habrán tenido ¿cuánto? 16 años, de haber tenido más, 15, 16. Amados hermanos, luego de esa circunstancia los padres se enteraron. Sí, a mí me tocó estar presente, lidiar con los padres del uno, los padres del otro, los muchachos ahí. Algo calamitoso, muy calamitoso. Yo no era pastor en ese entonces, sí, pero me tocó estar presente, abogando con el uno, con el otro. Los dos eran menores de edad. Sí, si bien es cierto el ambiente fue cristiano, pero no así el suceso. El suceso fue duro. Y algo, mi amado hermano, quedó, marcado. La muchacha perdió, comentaba yo con mi esposa hace mucho tiempo atrás, perdió su brillo. Su mirada ya nunca más fue igual. Su manera de hablar, su forma de ser, ya no fue la de una niña despierta, viva para el mundo. Era como que si todo se le había venido abajo. Hablaba, se reía así, pero usted ya no lo podía notar, ya no podía ver en ella esa luz que irradiaba. Todo se había venido abajo. Mis queridas jovencitas, en ese sentido yo las alerto.
Sí, yo las exhorto en el nombre del Señor a que sepan tener cuidado, no solamente de ustedes en el asunto académico, en el asunto de pronto material. Tengan cuidado de sus cuerpos, tengan cuidado de su alma, tengan cuidado de sus sentimientos, de sus emociones. No abran su corazón a nadie que el Señor no les haya dicho que le pueden entregar. Cierren su corazón para el amor y permitan que sea Dios el que tenga la llave y abra cuando Él quiera abrir. No se ilusionen de esa manera, porque las consecuencias pueden ser muy costosas si así lo hacen. Amados hermanos, ella había quedado deshonrada, violada. Fue a ver simplemente y terminó siendo un fracaso su paseo por aquella ciudad. Ahora Dina ya no era la misma. Eso sí, Dina nunca más llegó a ser la misma muchacha alegre que entró en esa ciudad. Verso número 3. Ahora este hombre, dice la Biblia, versículo 3, pero su alma, es decir, el alma de quien, de Siquem, hijo de Amor, el príncipe, si bien es cierto cometió algo que no tiene nombre, ¿sí?, en cuanto a valores, dice que el alma de él se apegó a Dina, es decir, que quedó, por ese acto sexual, quedó igual ligado con su corazón. Sí, verso número 3. Pero su alma se apegó a Dina, a la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y ahí, luego del suceso, ¿qué comenzó a hacer él? Dice, y habló, ¿qué cosa? Y habló al corazón de ella. Luego de que ya la había usado, de que la había violado, ahora la comenzó a enamorar. Comenzó a hablarle palabras de amor. La comenzó a endulzar la oreja. Pero amor, no es igual. No es lo mismo. No es lo mismo si llegar al matrimonio como se tiene que llegar, ¿verdad?, que fracasar, hacer cosas impuras, cosas deshonestas que no tienen nada que ver con las demandas bíblicas, simplemente para encajar en una sociedad corrupta, perversa y dañada. Porque el mundo, ese es el sistema que nos implanta. Sí, tener experiencia, llegar al matrimonio ¿con qué? Con experiencia. ¿Con experiencia en qué? En relaciones sexuales. Hay hermanos, sí, hay hasta cristianos que están en esto, que picotean con una, picotean con otro, ¿sí? ¿Para qué? Para tener experiencia. Para que cuando lleguen a concretar algo serio, entonces ya no van ciegas. ¿Ciegas a qué? ¿Ciegas a qué? A la corrupción, a lo dañado, a lo perverso, a lo corrompido. Amado hermano, es mejor llegar en ese sentido al matrimonio ciego a estas cosas que ir descubriéndose antes de tiempo lo que tiene que ser guardado para un esposo o para una esposa que tema de Dios. Es mejor, mi querido hermano, que en inocencia tanto el hombre como la mujer lleguen al acto sexual descubriéndose el uno al otro con temor de Dios, sí, con un verdadero sentido de lo que es el amor en Cristo Jesús dentro del matrimonio. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos van a ponerle un freno a sus actuales enamorados? Y se fueron los amén. ¿Ya ven? Porque esta enseñanza tiene que rendir un fruto. Tiene que rendir, mi amado hermano, sí, en ese sentido, una aplicación para nuestras vidas. Esto no se trata de simplemente, ay, está bien, ya fracasé, ya me han manoseado, ya perdí la virginidad. ¿Y qué hago ahora? ¿Sí, como ya lo hice, lo sigo haciendo? No. Debemos de ponerle un pare. Debemos de truncar todo eso, amado hermano, porque cada vez que lo hacemos, estamos violentando el templo del Espíritu Santo, que es, a la verdad, tu cuerpo. Amén. Si antes te dejabas tocar, le dices, y ahora no. ¿Pero por qué? Si hasta ayer lo hicimos, fue hasta ayer. Pero hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y Siquem ahora toma una decisión. Dice en el verso número 4, y habló Siquem a quien, a su padre, Amor, diciéndole, toma
tómame por mujer a esta joven. Es decir, quiso enmendar la situación. Verso número 5, pero era evidente. Ahí Jacob se terminó enterando, su padre se terminó enterando de la situación. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado, sí, había ensuciado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo. Y aquí hay algo muy curioso. Cayó, dice la Biblia, Jacob hasta que ellos viniesen. Ahora, pudo haber sido un acto de cordura para que toda la familia participe en la solución al problema, como pudo ser un acto de cobardía también. La Biblia no lo declara, pero lo que la Biblia sí nos dice es que este hombre calla. No le puedo decir que no sabía qué hacer. A la verdad, cuando problemas como estos suscitan, sí, muchas veces la ignorancia es la primerita que quiere, sí, tomar tomar el señorío y hacer cosas que por orden natural, sí, a veces en violencia uno quiere responder, pero uno tiene que tomar decisiones con cabeza fría y pedir dirección al Espíritu Santo para saber qué hacer en problemas como estos. Recuerden que el domingo anterior hablábamos, sí, referente a que a veces se cometen dobles errores. No solamente que luego de que fracasan nuestros hijos, ya el fracaso en sí ha sido una gran crisis, sino que para rematar la situación les obligamos a que estos se casen de una manera totalmente desatinada con esa persona con que cometieron el error. O es decir, con quien llevaron a cabo el pecado. No hay cosa más trágica, sí, que volver a tropezar 2 veces en la misma piedra. ¿Recuerda qué texto se leyó en ese sentido? Primera de Corintios, capítulo 7. Sí, hoy ya no lo voy a tomar porque ya lo vimos la semana anterior. Pero ahí la Biblia sí nos dice qué tenemos que hacer, sí, cuando sí, se presentan situaciones como estas. Versículo número 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Pero recuerden que Jacob prefirió ¿qué cosa? Callar. Sí. Él debió haber hablado, hermano. Si usted me lo pregunta a mí, Jacob debió haber puesto parámetros, sí, de manera, sí, instantánea en cosas como esta. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque la situación que se había llevado a cabo era gravísima. A su hija se la habían violado y ahora el violador venía ¿qué cosa? A reclamarla en el matrimonio. Amén. Un padre no puede hacerse sin el ciego frente a estas situaciones. Tiene que tomar medidas. Tiene que tomar, acciones sobre situaciones como estas. La Escritura nos dice en el versículo número 7, y los hijos de Jacob, entre ellos obviamente los hermanos de Dina, vinieron del campo, dice la Biblia, cuando lo supieron, y entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hasta ahí estudiamos la semana pasada. Valió hoy hacer un nuevo énfasis en todo esto. Y ahora, en el verso 8, viene la propuesta. Y Hamor, el padre de quién? De Siquem. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Verso 8. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Ahora, recuerden, no solamente hemos podido notar que esta chica contribuyó, sí, a que todo este escenario se diera, por haber estado en un lugar donde no tenía que estar. De ahí sacamos una gran lección. Los padres, que son quienes tienen el control sobre sus hijos. ¿Cuántos tienen control sobre sus hijos? Amén. Porque a veces son los hijos los que controlan a los padres. Amén.
Los hijos son muy astutos en esa parte. Cuando no quieren, o cuando diría yo, cuando saben que tienen obstáculos con el papá, corren donde la mamá. Cuando la mamá es una piedra, entonces corren donde el papá. Pero el asunto es que ellos tratan de obtener, sí, manipulando la situación, tratan de obtener el beneficio, sea con el uno o con el otro. Peor si en ese sentido ambos, sí, ceden. Versículo número 8. Perdón, el versículo número 9. Emparentad con nosotros, dando vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Recuerde que también Jacob estaba en un lugar donde no tenía que estar. ¿A dónde estaba Jacob? Estaba en un lugar llamado, ¿qué nos dice el Señor? Llamado Siquem. ¿Qué hacía Jacob plantando su tienda, sus bienes fuera de la ciudad de Siquem? Si él tenía que haber regresado, ¿a dónde? Hacia Berseba, donde había nacido, donde había crecido, porque Dios le había dicho que se regresara a ese lugar. Por desobedientes, por cerrados, por negligentes, muchas veces nos pasan las cosas. Dios advirtiéndote, no entres ahí, no hagas negocio con esa persona, si no vayas para tal lugar. Pero uno en su necedad, por donde mete la cabeza, quiere sacar los pies. Amén. Y cuando eso hacemos, obviamente que las consecuencias no se van a dejar esperar. No solamente que esta muchacha estaba en un lugar inapropiado, sino que también el mismo Jacob, yo le aseguro que este hombre ahí se ha de haber arrepentido de no haber ido donde Dios lo había mandado. Ahí es que justamente es en la crisis donde uno comienza a meditar, ¿verdad? Es cuando hay crisis, cuando uno ya se siente y ahí hace una recapitulación y dice, creo que estoy fallando en esto, creo que estoy fallando en lo otro, creo que aquí estoy cometiendo un error. ¿Pero cuándo? Pero cuando a veces ya estamos lamentando la circunstancia. Amado hermano, no seamos, disculpe la expresión, no seamos como el mulo. La Biblia también lo suele decir. El cual muchas veces obedece, pero a la vara. No seamos tercos. Si Dios nos ha dicho algo, obedezcamos a ese algo que nos ha mencionado y no esperemos que en las consecuencias de los errores, de la desobediencia, sin buscar soluciones. Si bien es cierto, suelen haber salidas, pero ya son salidas, sí, prácticamente salidas duras, salidas forzadas, donde ya estamos lamentando la situación. Sí. Jacob hubiese ido al lugar donde Dios le había dicho, yo le aseguro que su hija hubiese encontrado un verdadero hombre temeroso de Dios que la dignifique. Amén. Pero el padre, de una manera, diríamos, a manera de daño colateral, contribuyó a que su hija también fuese, sí, perjudicada. Versículo número 10. Amor le sigue diciendo, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad, le dice, y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Verso 11. El hijo Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré, ¿qué cosa? Daré todo lo que me pidan. Eso hace referencia a ¿qué cosa? A la dote. ¿Sí? Pídanme cualquier cosa por su hija que yo estoy dispuesto a pagar. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. ¿Sí? Amados hermanos, si ya cometieron un error de esa naturaleza, en el amor de Cristo no cometa una doble falta. Quédese mejor con su hija perjudicada, porque en sus manos, mi querido padre y madre, podrá ser restaurada con la ayuda de Dios. Y no le desgracie más la vida entregándola a alguien que nunca la amó, nunca la respetó, sino que solamente se aprovechó pidiéndole, entre comillas, la pruebita de amor.
¿Qué puede darte alguien que se adelanta? Alguien que a la verdad, en su egoísmo, lo único que quiso es saciar sus instintos carnales. ¿Será ese a la verdad un chico que te valore? ¿Será ese realmente, sí, un varón que te logre respetar cuando estés formando un hogar? Yo te aseguro que no. Si te deshonró antes de casarte, te va a deshonrar después de casarte también. Amén. ¿Cambiamos el tema? La Escritura nos dice en el versículo número 13, pero respondieron, no el padre. ¿Quiénes respondieron en este asunto? Graso error. Mire, error tras error. Recuerde que Jacob no era tampoco cosa buena, exactamente. Porque si alguien había puesto mal ejemplo y todo eso era el propio Jacob. No solamente, mi querido hermano, sí, al estar en un lugar donde Dios le había dicho que no esté, este hombre tenía ¿cuántas mujeres? 4 mujeres. Y de las 4, una era preferida. ¿Quién? ¿Quién? Raquel. Raquel. Las otras eran menospreciadas, pero igual las tenían por mujer. Y de las 4 tenían hijos. Amado hermano, es que, como lo dice la Biblia, no se puede servir a 2 señores. No se puede, amado hermano, lidiar con 2 hogares. Vas a tener conflicto, vas a tener problemas, porque el Señor ha establecido para el hombre que tenga una sola mujer y los 2 sean una sola carne. Mire cómo, a la verdad, los patriarcas, muchos hombres de Dios, fueron grandemente utilizados por el Espíritu Santo. Pero, amado hermano, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos, ¿cómo fracasaron en sus vidas de matrimonio, en sus vidas de hogar? Y si tenemos estos precedentes es para aprender de estos errores y no cometerlos nosotros, porque si usted se pasa por alto también la regla de Dios, va a experimentar las mismas experiencias y lágrimas que ellos también experimentaron. Amén. Versículo número 17. Mas si nosotros, perdón, no, me avancé mucho. Verso número 3. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y también a Hamor, su padre, con palabras engañosas. Recuerden que el papá estaba donde estaba ahí el papá. Ahí estaba también. ¿Y el papá qué hizo? Mire, amado hermano, yo sé que hay padres y padres. Yo sé que hay padres que en ese sentido, sí, se hacen a un lado y tratan de dar su responsabilidad, sí, a otros en el hogar. Eso es cobardía, mi hermano. Eso es cobardía. Un padre que no quiere meter las manos en el problema porque simplemente se escuda en que yo soy hombre de paz, no voy irresponsable de lo que es. Cuando nos toca dar la cara, tenemos que poner la cara, el cuerpo, no digo los puños, pero tenemos que apersonarnos en la situación. Amén. Usted no puede pasar desapercibido los problemas del hogar. A veces en casa los muchachos son un torbellino y la madre, que es la que lidia con ellos, está pidiendo a gritos auxilio y el padre dice, no sé, son tus hijos. ¿Cómo que no sabes? Pues que tú no estuviste en la cama ayudando a hacerlos. Son tus hijos, son tu descendencia. Y por si no lo saben, Dios, a quien llama a la cabeza a pedir cuenta, es Aníbal, mi querido varón. Amén. Ahora sí, cambio de tema. Ya me están mirando mal. Versículo número 13. Respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. Dice ahí, verso número 13. Por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana,
Y le dijeron, ¿quiénes? Los hijos le dijeron a estos hombres: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Salió un tema religioso en el asunto, ya vamos a ver. Mas con esta condición, dice, os complaceremos. Recuerde que esto está siendo dicho a vista y paciencia ¿de quién? El Padre. Versículo 15. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Y el Padre, eso es como tratar de hacer alianza con el diablo. Sí, yo sé que eres inconversa, yo sé que no eres cristiana, sí, pero no te preocupes, cásate, recibe a Cristo y vas a ver que vamos a ser felices. Mientras la palabra dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por allá tenemos una pregunta. Ya, buena pregunta. Mi hermana dice que si acaso en ese entonces las hijas eran menospreciadas por los padres. No, no eran menospreciadas. Lo que en el escenario bíblico es que las mujeres, en términos generales, no jugaban un papel tan preponderante en el escenario bíblico. Pero cuando en su rol bíblico ellas jugaban un papel de importancia, entonces se daban ya con anticipación los nombres. Recuerde que, como cosa curiosa, sí, yo le aseguro que Jacob debió haber tenido muchas más hijas, pero se nombra de manera especial antes de este suceso a quién, a Dina. Pero ¿por qué se la menciona? En este caso, por la situación que habría de suceder más adelante con ella, que es justamente este caso. Ahora, de que la mujer gozaba, ¿sí?, de pocos privilegios, sí, eso sí. La mujer no era considerada, ¿sí?, como cosa de estima a la hora, ¿sí?, de jugar un papel o un rol, ¿sí?, por ejemplo, dentro de la primogenitura. ¿Sí? Una mujer oriental no tenía en ese sentido voz y voto, mientras que el hombre sí lo tenía. Ella podía dar su apreciación, pero sí, está bien, le decía esta apreciación, pero igual aquí el que toma la decisión soy yo. Ese era el rol que ella jugaba. Pero, mi querido hermano, el Señor en esa parte a la mujer la ha dignificado. Si el hombre, si bien es cierto, la ha querido tener subyugada, Cristo nos ha demostrado por su palabra, por la enseñanza, sí, de que Dios no hace acepción de personas. Tanto privilegio tienes tú, mi querido varón, como lo tiene ella, que es coheredera de la gracia. Así lo dice el apóstol Pablo. Coheredera de la gracia. No pretendas de que, yo soy el hombre, yo soy el único que tiene el acceso a Dios. No, un ratito, ella también lo tiene. Dios no hace acepción de personas. Dios tanto puede usar a un varón como puede usar a una mujer. Y si tú te acobardas a ser usado por Dios, tu mujer bien puede ser, mi amado hermano, aun cuando no debe ser así, bien puede ser cabeza espiritual en tu casa. A falta de hombres responsables, Dios tiene que usar lo que tiene a su mano. Y si en un hogar Dios tiene a su mano una esposa, si una mujer sabia, Dios la va a utilizar para edificar su casa. Ahora, si tú quieres jugar realmente un verdadero rol, te invito a que te metas en Dios y ocupa el lugar en Dios que te corresponde. Para que tu mujer, sí, se pueda sujetar a ti, y tú, siendo idóneo para ella y para el Señor, ella no tenga que reprocharle. El problema es que muchos varones quieren tomar el liderazgo de los hogares, siendo, mi querido hermano, de mal ejemplo para ellas. ¿Cómo si espera usted, mi querido varón, que su mujer se le sujete si usted mismo no se sujeta, ¿sí?, a la autoridad divina? ¿Qué ahí el problema? Si el varón quiere que su mujer se le sujete, mi querido varón, sujétese al Señor.
Si usted se sujeta a Cristo, yo le aseguro que Él va a respaldar su presencia en su vida y hasta el perro le va a hacer caso. En exageración hablando, ¿no? Parece mentira, mi amado hermano, pero el Señor, recuerden, esto es muy trillado desde este altar. El Señor honra a los que le honran. Amén. Ahora, sin salirme del tema y para concluir, para aterrizar el asunto, versículo número 17: mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos... Ahora, ¿qué es lo que estaban pidiendo los hijos de Jacob? De que a los varones se los... Una ordenanza, por cierto, sí, que Dios le había dado a un patriarca. ¿Cuál era ese? Al patriarca, ¿a quién? A Abraham. Cuidado, a Abraham. Una señal de pacto que sí que dejaba conocer que al hacerlo se podía pertenecer al pueblo de Dios. Sí, esto también ya lo hemos analizado, sí, en todo su esplendor. Pero sí, la circuncisión era un acto por sí mismo muy doloroso. Muy doloroso. Pero que era en sí mismo un precio que se pagaba muy mínimo también para poder ajustarse a la demanda de Dios. Ahora, en la actualidad, sí, ya no hay que circuncidarse el prepucio. Este es un niño, ¿no? Sí. Ahora el Señor manda a circuncidarnos, ¿qué cosa? Algo más doloroso también. A sacar toda esa carnosidad excesiva de deseos, pasiones, concupiscencia, pecados que nos asedian para presentarnos al Señor, sí, limpios. La circuncisión, de acuerdo al mismo pasaje del capítulo 34, acompáñenme por favor, en el versículo número 25, hay un ingrediente especial. Cuando se llevaba a cabo la circuncisión, sí, algo había. ¿Ya lo tiene? Verso 25 del capítulo 34. Pero sucedió que al tercer día, cuando, ¿qué cosa? Sentían ellos el mayor dolor. Ellos ya lo sabían. La circuncisión, al tercer día de haberse circuncidado, sí, los dolores eran insoportables. Un ardor y un dolor agudo, sí, iba prácticamente en el miembro del varón. Y la condición para formar parentela era de que todo varón de aquel lugar desde el más pequeño hasta el anciano, tenía que ser circuncidado. ¿Cuál era la condición? Si lo hacen, no hay problema. Sí, todos seremos un solo pueblo. Pero recuerden, ellos lo dijeron con palabras engañosas. ¿En qué terminará todo esto? El próximo día domingo lo sabremos. Amén. ¿Cuántos han aprendido en esta hora? Amén. Amén. La gloria sea entonces para nuestro Señor.